Hola de nuevo a este nuevo tutorial, este nuevo vídeo. Sabéis que estamos trabajando sobre el entorno de AutoCAD y sus opciones, y en este caso, en este nuevo vídeo, lo que vamos a tratar de ver son algunas órdenes que nos proporciona AutoCAD, órdenes de dibujo. Claro, todas las órdenes que ofrece AutoCAD son muchas, son un número bastante grande de opciones para dar solución a diferentes situaciones que se nos pueden presentar en los dibujos. No obstante, vamos a andar pues moviéndonos por las más cotidianas, ¿vale? Empezando por la orden línea, este comando de aquí, en el cual pues se nos va siempre a pedir un punto inicial y un punto final, ¿vale? El punto inicial podemos meterlo pues pinchando, y el punto inicial también podemos hacer clic en el punto inicial, y para salir botón derecho del ratón e intro, o simplemente pulsando el intro, ¿vale? O bien meterlo por el sistema de coordenadas que explicamos en el vídeo número 2, ¿vale? Bueno, en el caso de ir haciendo líneas sucesivas, como estoy haciendo yo aquí, la última línea, si os fijáis en la parte de comandos aquí abajo, me pone la opción de cerrar, ¿vale? La opción de cerrar lo que va a hacer es, pulsando la letra C o metiendo la letra C y un Enter, lo que va a hacer es cerrar el polígono, ¿de acuerdo? El polígono formado por todas esas líneas. Sin embargo, si yo por lo que sea estoy haciendo un dibujo y me equivoco en la última línea, pues pulsando la H y el intro me deshace la última orden. Otra H, otro intro, me deshace. Y así voy hacia atrás, ¿vale? Luego cerrar me sirve para cerrar un polígono formado por varias líneas, sin necesidad de tener que hacer la última. Y la H y el Enter para deshacer lo hecho. Mirad, una cosa, ya que estamos explicando órdenes y estoy borrando y realizando dibujos constantemente, pues en AutoCAD tiene mucha importancia el cómo seleccionar las cosas, ¿eh? Puedo seleccionar una línea pinchando sobre ella y pulsando la tecla suprimir, borrarla, ¿vale? Voy a pulsar ahora Control Z para rehacer. Si yo selecciono de derecha, fijaros, de derecha hacia la izquierda, veis que solo lo que está completamente dentro de ese cuadro que se va formando se remarca, se resalta. Y cuando suelto, es lo único que se ha seleccionado. ¿De acuerdo? Luego, cuando selecciono de derecha a izquierda, tengo que seleccionar los objetos por completo para que se les seleccionen. Si no, no se seleccionan. Como es este caso, selecciono la de arriba, pero no la de abajo. En cambio, en el momento que yo selecciono de derecha hacia la izquierda, veis que el color cambia a verde del recuadro en mi AutoCAD. En el momento que toque los objetos, estos se seleccionan automáticamente, ¿vale? Luego tiene importancia de hacerlo de izquierda a derecha o de hacerlo de derecha a izquierda, ¿vale? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Bueno, dicho esto, la orden línea yo creo que ya quedó más o menos clara, ¿vale? Vamos a la siguiente orden, que sería la del círculo, una herramienta que vamos a utilizar también mucho. Por defecto nos va a pedir el centro precise el punto central para el círculo. Entonces, si preciso el punto central, luego por defecto me trae el radio, es decir, el siguiente número que yo introdujera correspondería al radio, ¿vale? Si yo metiera 15, por ejemplo, me haría un círculo de radio 15. Bien, ahí lo tenemos. Sin embargo, si yo con la misma opción preciso un centro y le digo, antes de meter esa cifra, le pulso la D, veis aquí abajo que la D se refiere al diámetro y está en azul, pues le meto la D de intro. Ahora el valor que le meta será, pues le meto 15 y vais a ver que el círculo es de la mitad que el anterior. ¿Veis que es más pequeñito? ¿Vale? Exactamente la mitad. Voy a moverlo ahí, para que se vea más o menos que ocupa un radio de la anterior, ¿vale? O también me da más opciones. Me puede dar la opción de definir este círculo definiendo dos puntos, ¿vale? Por ejemplo,
Si yo hago, veis que el 2P está remarcado. Me dice, precise el primer punto final del diámetro del círculo, y le doy el final. ¿Ves? Precisé los 2 puntos de un diámetro y me hice el círculo. Pero tuve que introducir la orden 2P, tal y como me indicaba en la parte inferior, ¿vale? Lo mismo podría hacerlo indicando 3P. En vez de 2P, yo quiero que quede definido por 3 puntos. Pues 3P, y ahora defino los 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahí me queda definido el círculo. ¿Vale? Y por ejemplo, si yo tengo 2 líneas, por ejemplo estas dos, estas 2 líneas, voy a borrar el resto para que se vean bien, así, y voy a centrarlo un poquitillo, ¿vale? Si tengo esas 2 líneas y me interesara, por ejemplo, hacer un círculo que fuera tangente a las 2 líneas, pues también se podría hacer. Es decir, seleccionaríamos la herramienta círculo y en vez de... no me la selecciono ahora. Círculo, y por defecto me va a aparecer la opción de tangente radio, ¿vale? Entonces, si yo le pongo tangente radio, lo que me va a pedir es que precise un punto en el objeto de la primera tangente. ¿Veis que me marca, si yo puse la TTR, que es tangente radio, pues ahora preciso un punto en esta línea, por ejemplo. Ahora me pide que precise un punto en tangente a la segunda, al segundo objeto. Pues aquí, por ejemplo, ¿vale? Y ahora me dice que precise el radio del círculo. Yo no lo puedo precisar como 80, por ejemplo. ¿Vale? Y veis ahí que me ha hecho un círculo que es tangente a estos 2 objetos y con un radio de 80. ¿De acuerdo? Luego es fácil, por ejemplo, si quisiera hacer un chaflán y no conociera la herramienta chaflán, que es nuestro caso de momento, podría luego recortar lo que me sobre de las 2 líneas y, ¿veis?, dejar un chaflán entre esas 2 líneas de esa manera. ¿De acuerdo? Hay herramientas más eficientes, pero bueno, podría hacer una cosa así. Bien, entonces el círculo, ya veis que, bueno, pues tengo varias opciones para ir introduciendo círculos, ¿vale? Lo mismo para el arco, La orden arco, que es esta, pues por defecto me va a pedir 3 puntos, me puede pedir 3 puntos, me puede pedir un centro y un punto final, un punto inicial, un centro y un punto final, un punto inicial, un centro y un ángulo incluido, el punto inicial, el centro y la longitud de la cuerda. Bueno, nos puede pedir varios puntos. En este caso, si leemos lo que nos está diciendo, nos dice que la creación del arco de dirección en sentido antihorario. Mantenga pulsada la tecla control para cambiar la dirección. Es decir, en principio el arco lo voy a crear en sentido antihorario, ¿vale? Antihorario. Con lo cual precisaría un punto, un segundo punto y un tercer punto. ¿Lo veis? Y ya quedaría formado el arco. Eso sería con 3 puntos. Si a medida que yo voy avanzando, siempre le doy un centro, luego me va dando opciones, me dice precise segundo punto del arco o centro o final, ¿vale? Le voy a dar el final. Si le doy el final, pues veis que le di el final del arco según el centro, ¿vale? Bueno, pues en función de lo que me interese, pues puedo darle un punto inicial, un centro, un ángulo, un punto inicial, un punto final y un ángulo, un punto inicial, un punto final y un radio. Es decir, me da diferentes opciones esta herramienta, ¿vale? Luego, pues tengo más herramientas como las herramientas de elipse, arandela, la orden polígono, que vamos a utilizar bastante y que es esta de aquí, orden polígono, ¿vale? En la orden polígono nos permite dibujar automáticamente una polilínea cerrada correspondiente a un polígono regular, ¿vale? Por eso nos pide siempre el número de lados. Yo le voy a decir 10 lados, ¿vale? Un decágono
Y ahora lo que me pide es el polígono, el centro del polígono, o bien que le diga el lado, cuánto es de lado. Yo le voy a decir el lado, ¿vale? Le meto la L, veis ahí abajo la L en azul, la L, y le voy a decir que el lado mide a 500, ¿vale? Entonces, bueno, que son los dos puntos. Preciso el punto final y ahí tenemos, ¿vale? Empiezo en 500 y me hizo ese lado, ¿vale? El segundo final. Precisé el primer punto final del lado a 500 y el segundo punto final del lado, que lo hice de manera manual. ¿De acuerdo? Luego, una vez tenga un polígono, por ejemplo, una polilínea cerrada, pues claro, yo tengo la posibilidad de, si me apetece abrir un lado, yo ahora mismo no puedo borrar solo un lado de este polígono, ¿vale? Pero sí tengo la opción de explotarlo, ¿vale? Entonces hay una orden que es esta de aquí abajo, que es descomponer, ¿vale? Estaba buscando porque en las versiones anteriores del AutoCAD, en vez de aparecer como esta cajita, como este icono descompuesto o separando las superficies, lo que aparecía era un cartucho de dinamita. Borramos ahí. La orden sombrea. Voy a hacer otra vez un polígono de 10 lados. Pues, por ejemplo, indique la opción el centro del círculo inscrito, por ejemplo, a este círculo. Venga. Y voy a sombrear en la parte interior, ¿vale? La orden sombrea. Yo me gusta designar puntos. Vamos a la orden sombrear, que es esta de aquí, el sombreado, y entonces nos aparece esa ventana. ¿De acuerdo? En esa ventana puedo seleccionar la superficie a rayar o a sombrear mediante dos modos distintos. O designando puntos, que es esta primera opción, designar puntos, donde se hará clic sobre el área y AutoCAD la delimitará automáticamente por las aristas que se formen, o seleccionando objetos. ¿De acuerdo? Es decir, si selecciono puntos, yo tendría que meter un punto en el interior del polígono y él automáticamente me delimita, ¿veis? Esa sería una forma. Otra forma sería añadir, seleccionar objetos, en el cual yo seleccionaría el objeto y daría intro. ¿Vale? Y luego, para la superficie, pues mira, voy a coger esta, por ejemplo, y acepto. Y veis cómo me quedaría, ¿vale? Rayado. Si es verdad que hay veces que estos rayados no me sirven porque, claro, tienen el entramado que por defecto viene. Entonces, ese entramado, la escala de ese entramado, tendría que variarla, ¿de acuerdo? Por eso voy a quitar este, voy otra vez a la orden de sombreado, voy a designar puntos, ahí, y fijaos que donde me dice escala me dice 1, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo le dijera 10, por ejemplo? Pues vamos a verlo. ¿Veis lo que ocurre? Para un objeto grande que antes no veía el entramado, ahora, con una escala mucho mayor, ya veo el entramado perfectamente. ¿De acuerdo? Para objetos más pequeños, pues tendría que utilizar escalas inferiores a 1. ¿Vale? Bien, pues esa herramienta está perfectamente diseñada para, bueno, pues para ir seleccionando, rayando superficies en cortes de piezas, por ejemplo, o haciendo superficies en planos, por ejemplo, para definir, no sé, diferentes tipos de superficies, una superficie empedrada, por ejemplo, o con hierba, o, bueno, hay diferentes tipos de sombreados. La orden borra, pues ya la expliqué hace un ratillo, que dependiendo de cómo se selecciona derecha o izquierda, pues ya visteis cómo se seleccionaba, y siempre con la tecla suprimir, ¿vale? Luego la orden recupera, anula los efectos de la orden borra, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo este objeto y borro estas dos líneas
por equivocación, yo puedo tener la opción de recuperar esas dos líneas. ¿Qué es lo más rápido? Pues en vez de utilizar la orden recupera, la orden control Z va muy bien ya, ¿vale? Control Z es deshacer. La orden desplazar, mover, pues si selecciono un objeto, o bueno, parto sin seleccionarlo. Si yo selecciono la herramienta mover, que es esta de aquí, mover, lo primero que me pide es designar los objetos que quiero mover. Entonces voy a designar estos 4. Luego, cuando los designe, pulso el botón derecho del ratón y me dice desde qué punto o qué punto voy a tomar de referencia para desplazarlos. Y esto tiene su importancia cuando yo quiero llevar una línea a el final de otra, por ejemplo. Yo tendría que llevar, si yo quisiera desplazar este objeto entero y llevar, por ejemplo, esta esquina de aquí, la quisiera colocar aquí, pues entonces sí tendría importancia el dónde preciso ese punto, ¿vale? Yo designo los objetos que quiero mover y ahora me dice preciso punto base. Y como es esta esquina la que quiero llevar hasta aquí, ese será mi punto base. Y lo arrastraré hasta el otro punto, ¿vale? ¿Lo veis? Lo arrastraré, designaré la esquina y con el ratón, sin presionar ningún botón, lo moveré todo hasta que llegara a la otra esquina y pulsaré de nuevo el botón izquierdo. ¿Vale? El orden copia, que sería esta de aquí copia, pues designo los objetos que quiero copiar, otra vez la base, el punto final, el punto base, donde yo quiero copiar y nada, voy copiando, ¿vale? Por defecto ya me aparece la copia múltiple, hasta que no me salga de la orden de copia, pues me sigue copiando, ¿vale? Con un intro salgo. Bien, en antiguas versiones pues tenía la copia unitaria, es decir, cuando yo le daba la orden copiar, seleccionaba y copiaba, ahí me dejaba de copiar y tenía que seleccionar la copia múltiple para que ocurriera todo esto, ¿vale? Entonces en la versión del 2010 igual tenéis que seleccionar la orden múltiple, ¿vale? Que simplemente fijaros en los cuadros que os van apareciendo de mensajes aquí abajo, ¿vale? Luego el orden escala, importante. El orden escala, la escala que es esta, yo voy a dibujar un polígono, por ejemplo, de 5 lados y voy a designar que sea inscrito en un círculo y le voy a designar, inscrito en un círculo, este círculo, por ejemplo. Venga, ahí tengo un pentágono. Y yo quiero escalarlo, ¿vale? Pues le daría a la orden escala, que es esta de aquí, designaría los objetos. Luego, preciso un punto base a partir de donde quiero escalarlo, por ejemplo este, y ahora le diría la escala. Podría hacerlo con el ratón, ¿lo veis? Lo que pasa es que se me desmanda. Entonces, para que no se me desmande mucho, yo le voy a hacer una escala de 2:1. Con lo cual, le tengo que meter esa división, si 2 entre 1, 2:1, pues le pondría un 2 y listo, ¿vale? El factor de escala sería 2. Si fuera 1:2, es decir, la mitad, tendría que darle el resultado, un medio, 1 entre 2, 0.5, ¿vale? Voy a hacer primero el 0.5. Veis que lo llevo a la mitad de tamaño. En el momento que yo vuelvo a hacer la escala, le preciso el punto base y le digo por 4, 4:1, pues a 4 veces, ¿de acuerdo? Y así escalaría. Sí es verdad que cuando hagamos dibujos en AutoCAD, procuraremos no escalar tanto los dibujos, puesto que afectan las acotaciones y demás, sino que lo que haremos será escalar el formato y de esta manera podremos saber la escala exacta del dibujo cuando dibujamos en escala real, en parámetros reales, y luego esos parámetros reales los encajamos dentro de un formato, o el formato lo agrandamos tantas veces como sea necesario para que esa realidad quepa dentro de una hoja de papel, del formato que sea, pues tantas veces hayamos agrandado el formato es las veces que hubiéramos reducido la realidad. Con lo cual la escala sería la inversa, ¿vale? Y así es como vamos a trabajar. Otra orden muy interesante es, por ejemplo, cuando yo tengo un dibujo con simetrías, pues por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacer una flecha, ¿vale? Una flecha y entonces para eso hago pues una cosita así, ¿de acuerdo?
Una cosita así. Claro, la flecha es simétrica a un lado con respecto al otro. Pues para evitarme tener que dibujar la otra parte de la flecha, yo lo que puedo hacer es utilizar esta herramienta simetría. Cuando manejo esa herramienta simetría, lo que me pide es qué objetos quiero hacer la simetría. Cuando los tenga seleccionados, pulso el botón derecho del ratón y luego tengo que seleccionar el eje sobre el que quiero hacer la simetría. En mi caso, como es una flecha, el eje sería vertical. Sobre este eje vertical es donde haría la simetría. Por cierto, me falta aquí, para que sea completamente guapa la... Voy a hacer una referencia a este objeto. Más o menos, Más o menos que queda ahí. Bueno, la simetría, y sería con respecto al eje vertical. Os decía, pues por ejemplo, designo el punto extremo y, como estoy en modo ortogonal, pues designaría el eje hacia arriba o hacia abajo. Me da igual, El eje es la simetría con respecto al eje vertical. Luego me dice borrar objetos de origen y a veces me puede interesar. Por defecto me trae que no. Si yo le doy intro no me los va a borrar. Pero a veces sí que me interesa mover esos objetos y me interesa borrarlos. Yo le doy al intro y ya veis que me ha hecho una simetría perfecta de una flecha. Bien. Esa orden simetría pues está muy bien, en muchas ocasiones la vais a utilizar, ¿vale? Y voy a acabar con 4 órdenes muy rápidamente que nos van a servir, que nos van a ser súper útiles. Voy a empezar voy a dibujar un cuadrado, un rectángulo, perdón, y voy a empezar con estas 2 órdenes, recorta y alarga. Imaginaros que, por lo que sea, yo tengo esta otra línea. Y de esta línea lo que me interesa es dejar simplemente esta parte interior. ¿De acuerdo? Y me he pasado claramente de lo que me interesa. Pues para eso puedo utilizar la orden recortar. La orden recortar me dice, oye, designa los objetos que me van a hacer de límite hasta donde yo quiero recortar. ¿Vale? En mi caso, yo seleccionaría el rectángulo. Ese me va a delimitar hasta dónde voy a recortar. Cuando ya tenga designado ese, botón derecho. Y ahora designo los objetos que quiero recortar. ¿Vale? Y claro, aquí tiene mucha importancia el dónde quiero recortar, dónde quiero hacer el recorte. Desde la parte exterior y hasta el objeto que he delimitado o desde la parte interior. Dependiendo de dónde pinche, me va a quitar la parte correspondiente del objeto que yo estoy recortando. ¿Vale? Voy a pinchar aquí fuera y veis que me lleva ese recorte hasta el límite. Pero si yo hubiera pinchado aquí dentro, me hubiera recortado hasta el límite, pero por dentro. ¿Vale? Bueno, esta otra le daría y ya lo tendría. Intro y listo. ¿Veis? De igual manera, hay una manera más rápida de trabajar que a veces nos puede interesar, que es, si yo tengo ese mismo caso y quiero recortar el sobrante, bueno, ahora voy a recortar la parte interior, ¿vale? Esta parte de aquí. En vez de decirle límites, yo le doy a recortar, y en vez de seleccionar ningún objeto que me delimite el recorte, yo simplemente le doy botón derecho. Y ahora voy con el botón izquierdo sobre el objeto a recortar y me va a recortar hasta el objeto más próximo, que se corte con el objeto a recortar, ¿vale? Por ejemplo, si yo pulso en este tramo, me va a recortar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Mirad. ¿Lo veis? Me ha recortado ese tramo. Si yo me voy al siguiente, me recortará este otro tramo, hasta donde pueda delimitarse. ¿Lo veis? Y ya cuando quede un solo tramo no me lo recorta, porque ya sería borrarlo, Por lo tanto, habría acabado el recorte. Y es más rápido cuando la superficie a recortar, bueno, pues el límite es fácil de establecer, ¿vale? Luego, de igual manera, igual nos interesa alargar los objetos, ¿vale? Yo tengo esta línea y me he quedado corto, ¿vale? Me he quedado corto y quiero llegar hasta un objeto determinado. Pues lo que tengo sería la herramienta alargar, que funciona exactamente igual. Puedo designar el objeto hasta el que quiero alargar la línea, botón derecho, y designo el objeto alargar. Y me lo alarga. O bien, voy a dibujar
más líneas por aquí. O bien, si yo tengo una línea que quiero alargar hasta este punto, hasta esta superficie, bueno, hasta esta línea de aquí, pues podría ir alargándola sin designar ese punto, ¿vale? Mirad, voy a hacer las dos opciones, la anterior y esta. Imaginaros que tengo este caso, ¿vale? Que tengo que atravesar varias líneas de por medio. Si yo designo primero el objeto hasta el que quiero llegar, botón derecho, y le digo alarga este, me lo alarga directamente hasta ese objeto. Bien, esa sería una. Si pongo alargar, no le designo nada, sino que doy directamente al botón derecho y empiezo a pulsar el objeto a alargar, me lo lleva hasta el objeto más próximo. Objeto más próximo y objeto más próximo. Tuve que pulsar 3 veces en este caso para que me hiciera lo mismo. Luego a veces nos interesa delimitar hasta dónde quiero llegar y otras veces no, dependiendo, ¿vale? Pero que sepáis que tenéis las dos opciones. Luego tengo las órdenes de chaflán y empalme, ¿vale? La orden chaflán, que la tengo exactamente... A ver dónde la tengo. La orden chaflán. Ay, ¿dónde la tengo? Que no lo encuentro. Aquí. La orden chaflán lo que me pide es que designe las líneas sobre las cuales quiero hacer el chaflán, ¿vale? Pues designo la primera, designo la segunda, estas dos, ¿vale? Y lo que me... Ay, perdonad, que me he saltado un paso, ¿eh? Cuando yo selecciono el chaflán, tengo que decirle la distancia, ¿vale? Porque fijaos que la primera distancia de chaflán actual es 0. Entonces lo que tengo que designar es con la D una distancia. ¿Qué distancia de chaflán? Pues voy a ponerle 10, por ejemplo, ¿vale? Ahora sí, cuando tengo ya la distancia, ahora ya puedo la segunda distancia de chaflán 10 también, ¿vale? Entonces designo las dos líneas y veis, aunque no se hubiera notado al principio, veis que si yo miro estas distancias... Ay, perdonad. Esa orden de chaflán, esas dos distancias de chaflán que yo he dado, voy a... Para que lo veáis bien, voy a utilizar la regla ahora sobre estos puntos para que veamos la medida. Para que veamos... Mira, voy a acotar para que veáis qué distancia hay de aquí a aquí. Veis que hay 10. Y la distancia que hay de aquí a aquí es 10 también. Luego, cuando me pide una distancia de chaflán, me está pidiendo que le diga qué distancia de una línea a otra quiero establecer. ¿Lo veis? Y me hace el chaflán correspondiente. Ahora bien, cuando tengo dos líneas, como estas, por ejemplo, ¿vale? Una y dos. Y estas dos líneas quiero... Bueno, quiero que unirlas mediante un empalme. Lo que me va a pedir es, oye, ¿qué radio? Voy a ponerle un radio. ¿Qué radio quieres que sea el empalme entre estos dos objetos? Y le voy a poner un radio de 100, ¿vale? Y me pide los dos objetos a empalmar, ¿vale? Me dice que no es válido. Es decir, que el radio que he metido pues no me lo acepta para poder empalmar estas dos rectas, ¿vale? Pero bueno, mirad, voy a acercarlo. Voy a hacerle un radio de 5 o de 10 entre este y este. Veis que ya me dibuja ese empalme y veis que directamente me lo hace, ¿vale? Eso que habíamos hecho antes recortando una circunferencia tangente radio, ahora mismo me ha hecho el empalme entre dos rectas, pues introduciéndolo en radio mismamente. Luego estas herramientas van a ser útiles y van a utilizarse bastante, ¿vale? Esta para redondear las esquinas y esta para, pues eso, hacer chaflanes entre dos rectas.
¿De acuerdo? Bueno, pues no me alargo más, que esta clase fue un poquito más larga que las demás. Así que ya iremos practicando en sucesivas clases todas estas órdenes que hemos visto en este tutorial, ¿vale? Venga, a practicarlo y un saludo a todos. Hasta luego.